Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el pasado viernes se llevó a cabo el estreno de la obra de teatro Las Arpías con un elenco multiestelar. Es una obra totalmente polémica donde hay un supuesto asesinato, se reúnen varias personas precisamente y algunos miembros de la familia para descubrir qué fue lo que realmente pasó. Ahí, bueno, platicamos con Ninel Conde, quien nos habla de manera abierta qué está pasando en torno con el papá de su hijo y si hubo reconciliación para llevar la fiesta en paz o no. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijeron? ¡Chequen esto! Con éxito y lleno total, se llevó a cabo el reestreno de la puesta en escena Las Arpías en el telón de asfalto, y ahí Ninel Conde aclaró por qué se le ha visto de nuevo en compañía de Giovanni Medina y su hijo Emanuel. Una madre por los hijos trata de conciliar en la medida de lo posible por el bienestar de los niños. La situación continúa su rumbo, la idea es tratar de llegar a un acuerdo. Jacqueline Andere dejó en claro que no hay guerra de egos entre las actrices. No, nos llevamos muy bien, se los juro por Dios. Maribel Guardia confesó cómo recordó a Joan Sebastián a un año más de su fallecimiento. Joan está en mi casa todos los días porque tengo un hijo y un nieto de él, así que siempre bendiciones para él, para su existencia. Ana Patricia Rojo confesó que en el ensayo general sí hubo fricciones entre sus compañeras de trabajo. Varias de nosotras estamos en otros proyectos y estábamos agotadas físicamente, llega un momento en que estábamos ya agotadas mentalmente, pero pues eso no quita que haya siempre un buen ánimo y un respeto mutuo muy grande. El productor Omar Suárez dijo que a pesar de la diferencia de personalidades de su elenco, siempre se han tratado con respeto. Todas ponen su mejor intención para llevar una sana convivencia. Sherlyn González aseguró que ha encontrado grandes amigas en Las Arpías. Yo no estaba cuando peleaban, entonces pues la verdad es que no tengo nada que opinar al respecto. A mí siempre me ha ido muy bien con esta compañía y creo que he encontrado no solamente grandes compañeras de trabajo, sino algunas amigas. Y Lorena Velázquez habló de las amenazas de muerte que ha recibido tanto ella como su hijo Eduardo Novoa de parte de Ricardo Rojo Malacara, a quien conoce desde que era un niño. Eso de que te voy a matar y los voy a matar es muy fuerte. Cualquier cosa que nos pase, pues sigue Ricardo Rojo Malacara, obviamente. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La obra de teatro La Jaula de las Locas llegó a 700 representaciones. Llevaron como madrina de lujo a Lucía Méndez, a quien le rindieron merecidísimo homenaje. ¿Quién sabe exactamente qué nos respondió Lucía Méndez y si habló del caso Luis Miguel o no? ¡Chequen esto! La puesta en escena La Jaula de las Locas cumplió 700 representaciones, teniendo como madrina de lujo a Lucía Méndez, quien arribó al Teatro Hidalgo luciendo superfigura delgada. La cantante habló del proyecto que prepara junto a Marisela y Laureano Brizuela, y en el cual negó que vaya a existir guerra de egos. Aquí no hay uno que sea más importante que otro, que eso fue lo que hablé con Sergio y Sergio ha hablado con todos, de que de alguna manera pues todos somos estelares. Aunque unos tengamos más trayectoria que otros, de alguna manera todos somos iguales en este concepto. La también actriz sintió gran incomodidad cuando se le comenzó a preguntar sobre su romance con Luis Miguel y los rumores de que es el padre de su hijo Pedro Antonio. No quiero hablar más, no quiero hablar nada de eso porque entonces me voy. Ya dejen eso, ¿no? Esas son fregaderas. Qué bien friegas, ¿eh? Qué bien friegas, mire. Sí, mi amor, pero ¿por qué no te lo dices tú a ti mismo? Oye, Lucía, deja de fregar. Estar inventando tanto amarillismo para que haya rating no lo considero correcto. Digo, la verdad, o sea, como que no nada más es una serie en sí, sino todas las series inventan 1000 cosas, 1000 chismes, lastiman a terceros, inventan mentiras, y no porque sea malo, sino porque lo necesita el guión. Y dijo tener muchas ganas de ver la serie de Manolo Caro, en la que participa Verónica Castro, y confesó si le gustaría hacer película con ella. Se ve que está padrísima, la fotografía está divina, y creo que Manolo Caro es muy bueno. Me gusta mucho la Suárez y la Derbez, independientemente de Vero. De alguna manera creo que son muy buenas actrices. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Mucha información surgida en torno al mundo de los espectáculos a nivel nacional e internacional. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno al carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto!
Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, amoroso y tierno mensaje el que publicó en sus redes sociales el pintor de origen sirio Joan Joseph, pues al enterarse que Ricky Martin, el gran amor de su vida, fue nominado a un Emmy por su actuación en la serie sobre la vida del afamado diseñador de modas Gianni Versace, inmediatamente le dedicó las siguientes palabras: "Estoy que voy a explotar de orgullo. Felicidades al marido más estelar por tu nominación al Emmy. Amor y luz siempre". Arrepentidos, así es como dicen que están ejecutivos de Televisa de haber llevado al Mundial de Rusia 2018 a Irina Baeva, pues aunque pensaron que para la audiencia sería atractivo ver los reportajes de la actriz de origen ruso, ha sido todo lo contrario, y que incluso las secciones de Montserrat Oliver y Lucía Villalón han sido más atractivas que las de ella, al grado de que están pensando que al término del Mundial darán por concluida su relación laboral con Baeva. Nicky Jam, Will Smith e Ira Streffi cautivaron con su show durante la clausura del Mundial de Rusia 2018. Chuche y la máquina de nubes, que cerrará temporada el 22 de julio en el Foro La Gruta, ubicado en Avenida Revolución 1500, cuenta la historia de Chuche y su encuentro con los espíritus del agua, de cómo Chocho fue capturado por Crack Crack al entrar a una cueva sagrada, de Chocha y sus amuletos de la suerte, de las serpientes azules que escaparon a los linderos del cielo y de la tierra, provocando tormentas e inundaciones, pero sobre todo de cómo Chuche tuvo que vencer su miedo para atraparlas y regresar el equilibrio a la vida. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos.